representa la palabra. Amén. Y pues vamos a llenar nuestras vasijas de aceite. La epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer la primera carta escrita por el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2, versículo 1. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui ¿con qué? Con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino ¿a quién? A Jesucristo. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo, en estos dos versículos, hace o escribe un juego de palabras, las cuales por el Espíritu de Dios es la única manera de poder discernir lo que ya está revelado. Óigase bien, discernir lo que ya está revelado. ¿Por qué? Porque hoy en día se están levantando falsos ministros, porque escrito está en la Biblia, en la palabra, que van a empezar a implementar dizque nuevas revelaciones, que Dios me reveló, cuando la revelación ya está dada. ¿A quién? A la iglesia, y es la palabra de Dios. Lo que pasa y sucede es que no todos tienen discernimiento para mirar lo que está escrito ahí, cómo fue escrito, para quién fue escrito y hacia qué punto nos va a dirigir ese texto. Óigase bien, el texto, no el contexto, el texto. Y por eso me atrevo a decir en esta noche que Pablo, al escribir en este capítulo, los primeros dos versículos, hace un juego de palabras, las cuales, si se disciernen, nos van a llevar ¿a qué? Al plan de redención de Dios para el hombre. ¿Cómo lo vamos a ver? Con el permiso de Dios, Él me permitía ver lo siguiente. Pablo, al escribir estos dos versículos, dése de cuenta que hay unas palabras claves que, si nos ponemos a mirarla, lo primero es que dice que Él testifica de Dios, da testimonio de Dios, pero no fue un testimonio con excelencia ¿de qué? De palabras o de sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el principio fundamental de un creyente. ¿Por qué? Porque ese es lo que nos da el temor. El principio de la sabiduría es temor a Dios. Pero mire lo que Pablo dice: no fue con palabras o de sabiduría. No se está refiriendo a la sabiduría de Dios, se está refiriendo a la sabiduría adquirida que quizás en esa época existían por medio de los fariseos y aquellas personas que estudiaban mucho la Torá. No se estaba refiriendo a la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es pacífica, recordemos otra vez, es benigna, es amable, ¿cierto? Mas la sabiduría diabólica y terrenal y animal, que lo habla el mismo Pablo, viene con celos, contiendas, y él no quería entrar con celos y contiendas, o sea, él no quería sino enseñar a Jesucristo y a este crucificado. Y a eso es lo que vamos a ver. Hoy en día nosotros, me incluyo, hemos venido cuestionando mucho a las demás iglesias, que es que allá hacen y que aquí no hacemos. Y lo hacemos muchas veces de la manera equívoca, es que enseñando la palabra o es que testificando de Dios. Cuando Dios nos enseñó en su palabra es ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Pues enseñándoles a que guarden todas las palabras que Él nos ha enseñado. Eso es lo que Dios nos manda, pero hoy en día se convirtió en una carrera en qué iglesia tiene más almas, en qué iglesia, en qué congregación están las mejores instalaciones y muchas otras cosas, las cuales Dios a eso lo hace a un lado. Por eso en esta noche he titulado esta prédica o este tema como el plan de redención de Dios con o para el hombre. Y miremos ahí
una cosa que me impacta ahí en el capítulo 3. Eso va conectado con lo que acabamos de leer. De manera que yo, hermanos, 3:1 del mismo Corintios, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ratifica de lo que estaba hablando allí Pablo, que no fue con qué, con palabras o excelencia de palabras que en ese entonces existía. A estos mismos tiempos puede existir lo mismo. Todo se debe a que ha existido o se han levantado muchos queriendo amplificar un orden supuestamente de leer la palabra, poniendo pasos que el mismo hombre ha estipulado, paso 1, paso 2 y paso 3, supuestamente para agradar a Dios, cuando sencillamente hay que llevar al hombre a que vaya a la palabra y que la palabra lo reargulla y que venga a él convicción de pecado. Eso es lo único que necesitan las personas. Amén. Y por eso yo me quiero detener en dos palabras. Dice que, volvemos al capítulo 2, dice, pues me propuse no saber. ¿Qué se propuso Pablo? No saber. No saber. Y hay algo que quiero compartirles en esta noche y es dos palabras que pueden ser iguales, pero tienen diferentes significados. Saber y conocer. Pablo dijo, me propuse no saber. Él no dijo, me propuse no conocer. No, él dijo, me propuse no saber. No saber. Y entonces yo miraba estas dos palabras y podía sacar una conclusión pequeña. No lo estudié. Honestamente, a mí no me gusta leer libros de casi ningún otro hombre. Lo hago donde estoy estudiando porque me toca. ¿Por qué? No por el título que me vayan a dar allá, sino por cumplir unos requisitos que exigen allá. Lo hago por obediencia, porque yo por mí no me leo ningún libro. El único libro que me leo es el de la Biblia. Porque los libros de los hombres son experiencias de hombres. Amén por las experiencias que ellos vivieron, porque adquirieron en ese momento para ellos un momento de éxtasis con el Señor. Pero eso yo no lo puedo hacer una doctrina. Y lo que muchas veces esos libros tratan de hacer es que la misma persona que está leyendo eso piense igual y lo mismo y parecido, idéntico a lo que le pasó a él y que se confíe supuestamente se confíe en eso. Y maldito el hombre que confía en el hombre. No, cada uno tiene que vivir su experiencia propia con Dios. Amén. Y aquí miraba, ¿qué es conocer? Conocer es estar en. Conocer es estar en. Cuando yo conozco algo es porque estoy ahí o estuve ahí. Conocer es estar en. Por eso uno cuando dice yo conozco a tal persona es porque, mejor dicho, usted sabe todo de esa persona, todo. Pero otra cosa es decir yo sé de esa persona. ¿Qué es saber? ¿Qué es saber? Saber es esperar en. Saber es esperar en, o sea, todavía no conoce, espera. Y dice aquí Pablo, me propuse no saber. O sea, me propuse no esperar en. Ahora, cuando habla esta palabra clave aquí, Jesucristo, dice, cosa en vosotras, sino a Jesucristo. Jesucristo. Una cosa es Jesús, otra cosa es Cristo. Pero él une esas dos palabras. La palabra Jesús significa semejanza de hombre, 100% hombre. ¿Y qué es Cristo? Semejanza de Dios, o sea, 100% Dios. Cuando él une esas dos palabras, Jesús, Cristo, está hablando 100% de que fue hombre y 100%
que fue Dios, pero dándole en este momento la prioridad al hombre. No quiere decir que Dios no, al hombre como Jesús. Ahora, Jesús, vamos a mirar, y en Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, hasta el 18, dice, y aconteció después de estas cosas, que ¿qué? Que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete ¿a dónde? A la tierra de Moriah. ¿Y qué pasó allí? Vea, a quien amas y vete, y ofreció allí en holocausto y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te dijere. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. ¿Y qué? Y se levantó y fue al lugar al que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Y cuando llegó al lugar que Dios le había indicado, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? Para degollar a su hijo. ¿Cómo se podía expiar quizás en ese momento los pecados? Con derramamiento de sangre, ¿cierto? Y aquí dice en el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que teme a Dios, pues no me has negado tu hijo, el único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero a sus espaldas y trabado en una zarza por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice que en el monte de Jehová será provisto. Dejémoslo hasta ahí. Démonos de cuenta de algo. Y es lo siguiente. Por eso hablaba de las 2 palabras, Jesucristo. Aquí vemos a Abraham que obedece a Dios. Pero a mí me impacta el versículo 1 que dice, y probó. Y probó. Dios no prueba a una persona que no ha nacido de nuevo. Por eso hablo de Abraham y de Abraham. Si ustedes miran rápidamente, vamos a ir a Génesis 12, rápidamente. En Génesis 12 hay un hombre que es llamado. ¿Y cómo se llama? Abraham. Es llamado. El hecho de ser llamado
no significa que ya nació de nuevo. El hecho de que usted esté aquí no quiere decir que ya naciste de nuevo. Aquí es llamado de su tierra, ¿sí o no? Dice, pero Jehová había dicho ¿a quién? Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Entonces, démonos de cuenta de algo. En Génesis, mirando ahí, dice que del versículo 1 al 4, Abraham decide, óigase bien, decide empezar a obedecer dejando algunas cosas, algunas, no todas. ¿Por qué? Porque él salió con uno de sus sobrinos. ¿Cómo se llama? Lot. ¿Con qué más salió? Con sus bienes. ¿Sí o no? ¿Con qué más salió? Con sus tradiciones. Por eso cuando una persona es llamada por Dios, que pone Dios el querer como el hacer de venir y asistir y seguir asistiendo por 10, por 15, por 20 años, no significa que ya nació de nuevo. No, fue llamado. Fue llamado. Y aquí se empieza a ver el momento de restauración de Dios para con el hombre. Jesucristo. O sea, a darle la importancia ¿a quién? A Jesús. O sea, al hombre, a la humanidad, a la parte débil de que somos nosotros. Y impactante cuando dice, ahí vamos rápidamente al versículo 13, ahí al versículo 13 dice, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. ¿No era un mentiroso ahí? Pero es que había escuchado, óigase bien, había escuchado que la voz ¿de quién? De Dios, pero seguía diciendo mentiras. ¿Cómo así? Luego aquí él no era ya un santo. No, él no era un santo. Él no era un santo. Él lo que era en esos momentos era un llamado. ¿Cierto? Al ser el llamado, sencillamente él estaba empezando ¿a qué? A caminar en obediencia a Dios. Y por esos momentos de caminar en obediencia a Dios, él estaba siendo mentiroso. Pero ¿qué pasa? Él ya tenía un llamado. Hay de aquel que no quiere obedecer su llamado. Dios dice la palabra que la buena obra que él comienza, él la termina. Pasemos rápidamente a Génesis capítulo 13. Estamos hablando del viejo hombre, o sea, Abraham. Ahí en el capítulo 13, si usted me acompaña al versículo 2, dice que Abraham, ¿cómo era? ¿Cómo era Abraham? Riquísimo en ganado y en plata y en oro. Y aquí es donde muchas congregaciones se han desviado. Porque no están mirando las palabras claves. ¿Quién era rico en gran manera? ¿Abraham o Abraham? Abraham. Era Abraham. Y ahorita vamos a ver dos cosas que impactaron mi vida. Y es que al hombre no nacido de nuevo, no quiere decir que entonces vamos a vivir nosotros por dioseros, no. Pero al hombre no nacido de nuevo, todavía está empeñado en pedirle a Dios cosas materiales. Pero el que es nacido de nuevo, ya no le importa lo material. ¿Qué le importa? Solo tu presencia, Señor. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Eso es lo que le debe importar a un nacido de nuevo. Entonces, por eso yo hacía al principio una pregunta. ¿Qué pasa si en estos momentos llegara el arrebatamiento?
Porque es que muchas veces nos cogemos y nos pegamos a las cosas materiales como si eso fuera la eternidad. Y aquí Abraham, dése cuenta que él salió con todos sus bienes. ¿Y por qué negó a su esposa delante del faraón? Porque aquí está allá en Egipto. Oiga, se viene a esto. Esta es otra palabra clave. Abraham, ¿a dónde vuelve? A Egipto. ¿Por qué? Porque hay una hambruna, ¿se acuerda? Ahí lo dice, hubo una hambruna tremenda en la tierra y Abraham lo que hizo fue buscar Egipto. Y llegando a Egipto, él vio que su esposa y le dijo, no vaya a decir que usted es mi esposa porque vea, me matan a mí y yo necesito sobrevivir. Y eso es clave. Una persona que no ha nacido de nuevo, ¿de qué depende? De los demás. No vaya a decir, pilas, silencio, ojo, que no alguien sepa que yo soy cristiano. Ay, no, qué mamera, no hay que marcar la diferencia, que nadie, no, yo me he visto así, yo me escazurreo y a la moda porque para que nadie sepa que yo soy cristiano. ¿Mm? Está hablando de Abraham. Dese cuenta que el padre de los de la fe no es Abraham. ¿Quién es? Abraham. Es el nacido de nuevo. Y muchos son hijos, aquí espiritualmente hablando, de Abraham, no de Abraham. Tremendo. Ahora, sigamos ahí, acompáñenme ahí al versículo 14, capítulo 14, ahí rápidamente, Génesis capítulo 14. Y en Génesis capítulo 14, echémosle un vistazo así rápidamente al versículo 22 en adelante. Mire lo que dice. Y respondió, ¿quién respondió? Abraham. Ojo, porque no es Abraham. Ahí todavía no ha nacido de nuevo. Y respondió Abraham al rey ¿de qué? De Sodoma. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto, ¿qué dice? Excepto, solamente lo que comieron los jóvenes y la porción de los varones que fueron conmigo. Y ahí da sus nombres. Aquí yo podía ver algo. Aquí en esos 4 versículos que leímos, pude ver la religiosidad. Abraham era un religioso. Yo alcé la mano. Y gloria a Dios, yo dije y yo lo tengo que cumplir. El hombre no puede hacer nada. Aquí él estaba mostrando, estaba hablando con el rey de Sodoma. Porque el rey de Sodoma le dijo, uy, no, sí. Y él dijo, no. Eso es pecado. Esa es abominación a Jehová. Y yo he alzado mi mano y no me contaminaré. Religioso. ¿Quién? Abraham, no Abraham. Abraham, un religioso. Pero dice, excepto. ¿Y acaso la palabra no decía ahí en el antiguo pacto que no te contaminarás con lo sacrificado a los ídolos? Ya, y aquí Abraham dijo, excepto que la comidita que nos comimos, porque es que se sabe, ¿no? Ahí vemos la religiosidad. Y pasemos al capítulo 15. Ahí, al capítulo 15. Y mire qué es lo que dice el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿A quién? Oiga. ¿A quién vino la palabra? Al viejo hombre. Vino la palabra al viejo hombre. Óigase bien, le vino la palabra al viejo hombre. ¿En qué? ¿En qué le vino? ¿En qué? En visión. En visión. No en revelación. Tremendo. En visión. ¿A quién le vino la palabra en visión? A Abraham. Porque más adelante
cuando Dios se le presenta en el versículo 22, que era el que estábamos leyendo, ahorita continuamos allá, él habla con Dios, pero ya no en visión, sino con la revelación. Ahora, pase conmigo rápidamente al versículo 6 de ese mismo 15, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, y él se le contó por justicia. Aquí estaba empezando él ya que, como que a decir, bueno, la cosa como que va en serio. Oiga, Dios como que sí es real. Aquí, y ya había salido de su tierra o no. Y aquí, hasta aquí empieza él a qué, a creer. ¿Cómo así? Entonces cuando él salió de Ur de los Caldeos, ¿en qué estaba pensando? Él quería experimentar algo nuevo. Él quería experimentar algo diferente. ¿Por qué? Porque allá donde él salió de Ur de los Calderos, él vivía un tema que a estos tiempos puede ser igual, el politeísmo, muchos dioses. Y él decía, no, yo quiero experimentar. Y es más, ¿quién quita que yo me levante mi propio Dios? Claro, él estaba empezando a vivir eso. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean. Él, porque venía, claro, el papá con sus dioses, todos con sus dioses, y él también con sus creencias, y él salió como que, bueno, espera a ver, pero yo no voy a salir así como dicen por ahí, una mano adelante y otra mano atrás. No, venga todas mis posesiones. No salió como de pronto muchos esperaban de que no. Le obedeció a Dios y él sencillamente dijo, yo voy errante y vagamundo si es posible, pero Dios es mi proveedor, no lo conozco. No, él salió como con esa duda. Dijo, yo me llevo esta provisión por si las moscas, y esa provisión le duró. No, ¿por qué? Porque vino una hambruna en la tierra, y fue cuando descendió ¿a dónde? A Egipto. O sea, el viejo hombre, ¿a dónde vuelve? ¿El viejo hombre a dónde vuelve? A Egipto, atrás. El viejo hombre. Ahora, 13 del mismo capítulo 15. Entonces dijo a Abraham, está hablando Dios con Abraham, ten por cierto que tu simiente será ¿cómo? ¿Cómo será? ¿A quién le dijo Dios? Porque Dios está hablándole aquí a Abraham. Le dice, ten por cierto que tu simiente. ¿Está hablando a quiénes? A los que todavía no han nacido de nuevo. O sea, los que siguen como tú, ¿qué van a pasar? ¿Qué van a vivir? Los que siguen como tú, dicen, ahí dice, entonces dijo Abraham, ten por ciento que tu simiente será peregrina. ¿Cómo era? A los no nacidos de nuevo, peregrina en tierra que no suya. ¿Y qué pasa? ¿Y van a servir a quién? A los de allá. ¿Cómo van a ser? Afligidos. A los no nacidos de nuevo. Óigase bien, a los no nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque al nacido de nuevo, todas las cosas obran para bien. Al no nacido de nuevo, todas las cosas no le ayudan para bien. Al nacido de nuevo, sí le ayudan para bien. Génesis capítulo 16, y lea conmigo el versículo 3. Dice, y Sarai, esposa de Abraham, tomó ¿a quién? A Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio a Abraham a su marido. O sea, en pocas palabras, Abraham seguía su costumbre, su tradición, su naturaleza y su instinto. ¿Por qué? Porque sencillamente él dijo, oiga, sí, bueno, esta me está dando la mujer para que yo le dé descendencia. Pues listo, hagámosle. En pocas palabras, dependía del otro. El nacido de nuevo no depende del otro. ¿De quién depende? De Dios. El no nacido de nuevo depende ¿de quién? Del otro, del otro. Eso no quiere decir que entonces no necesitamos ayuda. Sí, pero no depender. Ahora, rápidamente, Génesis capítulo 17. Y siendo Abraham ¿de cuánto? De edad de 90
99 años, le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuántos años tenía? 99 años. Pero aquí ya, ¿qué pasa? ¿Una visión o una aparición? Dice ahí, se le aparece. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? De 75 años. ¿Cuántos años pasaron para que él empezara a ser engendrado por la palabra? 24 años. 24 años pasaron. Pero ¿pasaron cómo? Escuchando, ¿sí o no? Viendo y aún él fallando. 24 años. No quiere decir que nosotros también vamos a vivir entonces 24 años pasando ahí para arriba y para abajo. No, estamos en el tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia es el tiempo ya presente. Vive el día de hoy como si fuese el último, dándole gracias a Dios, viviendo lo que tienes que vivir hoy, pero sobre todo con una vida de agradecimiento. Capítulo 20. Estamos hablando de Abraham. En el capítulo 20, versículo 2, dice: y dijo Abraham de Sara su esposa, dijo Abraham de Sara su esposa, mi hermana es. Y a Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Volvió y qué? ¿Qué volvió a hacer este hombre? Mentir. Después de que fue engendrado por la palabra, porque dice que fue contado por justicia, o sea que fue engendrado, ¿vuelve a qué? Vuelve a caer. Pero aquí él todavía no ha nacido de nuevo. Aquí él no ha nacido de nuevo. Y en Génesis capítulo 21, rápidamente, ahí en el versículo 9, dice: y vio Sara al hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, que se le burlaba de su hijo. Por tanto dijo a Abraham: echa a tu sierva y a su hijo, pues el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Aquí ya hay algo. Aquí ya hay algo. Y encontramos ¿a quién? ¿A quién encontramos ahí ya? ¿A Abraham o a quién? ¿A quién? A Abraham. Ya lo empezamos a encontrar ahí. Y al encontrarlo ahí, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros miramos, para los del Medio Oriente, su creencia y su tradición es que tienen que el mayor es el primogénito, ¿sí o no? Sea lo que sea, lo importante es que es hijo del papá, o sea, del patriarca. Ese es el heredero, así haya tenido el hijo con quien sea. Pero aquí, él vuelve a escuchar la voz de Dios y le dice: haz lo que tu esposa te está mandando. Y él que dice: con gusto, mi Señor, lo voy a hacer. ¿El qué? ¿Se desprende de qué? De su creencia, de su tradición. Él dice: a un lado, porque yo ya no me llamo Abraham. Yo ya me llamo Abraham. Entonces yo me desprendo de lo que Dios me dice y me ordena. La pregunta es: si estamos aquí y decimos que hemos nacido de nuevo, ¿qué es lo que todavía nos tiene apegado a qué? Entonces la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Eres Abraham o eres Abraham? Porque son los dos en uno, ¿sí o no? Abraham, Jesús. Abraham, Cristo.
Y la unión de esos dos, empezamos a ver que el proceso de restauración, que con mi humanidad Dios va a hacer grandes, porque en lo que soy débil, Él se hace fuerte. Pero la debilidad del hombre no es tanto pecar y pecar y pecar. La debilidad del hombre es desobedecerle a Dios. Esa es la debilidad del hombre. ¿Por qué? Porque por la desobediencia viene pecado. Y pues lógico, se va a arrastrar en pecado. Pero por la obediencia viene ¿qué? Santidad. ¿Se da cuenta que estábamos hablando los primeros de Abraham? ¿Y Abraham cómo era? Mentiroso, salió con sus tradiciones, salió con muchas cosas, ¿cierto? Pero él era ¿qué? Obediente. Él era obediente. ¿El qué? Él seguía, él persistía, él perseveraba. El problema de hoy en día de muchos creyentes, porque no hablo de la iglesia, porque la iglesia es una que tiene muchos miembros, y la iglesia que Jesucristo ha catalogado o ha hecho por él y para él es santa y sin mancha y ¿qué? Y sin arruga. Y es una. Pero los miembros que quieren hacerse partícipe de esa iglesia, muchos no quieren soltar lo que aquí Abraham soltó. Porque es difícil para un hombre decirle, oiga, ¿cómo así? Yo tengo que soltar a este primogénito, mi primer hijo, y yo no me imagino cómo sería Ismael. Yo creo que Ismael era, porque era un hombre que robusto, era fuerte, porque venía de descendencia de ¿quién? De esclavos, ¿cierto? Porque era la mamá era esclavo, pero entonces tendría fuercita, era robusto, y me imagino que habrán, uy, pero es que este muchacho este debería ser el próximo patriarca, el que siga con mi linaje, y ahora Dios me dice a través de mi esposa que lo eche. Y tengo que andar con este flacuchento llamado Isaac, esperar que con él vamos a formar, a seguir. Bueno, yo obedezco, si Dios me dijo, yo lo hago. Qué pena, y él no le metió ¿qué? Sentimientos. A Abraham no le metió sentimientos. Si hubiese sido Abraham, créame que no lo hace. Él como que lo duda y le dice, bueno, váyase, pero que yo sepa dónde esté. Y aquí Dios le dice, déjelo ir. No se preocupe por él, que yo lo voy a sustentar. ¿No dice eso la palabra? No me preocupe que de él también voy a sacar 12 naciones, 12 príncipes y como dicen por ahí, sigue la historia con él. Pero en otro lado. Porque con el que Dios va a empezar a formar el pueblo de Dios es ¿con quién? Con Isaac. Con Isaac. Entonces, mirando ya eso, mirando hasta ahí, el nuevo nacimiento de Abraham, vamos a mirar Génesis 22, y ahí en Génesis 22 vemos que Dios prueba ¿a quién? A Abraham, no a Abraham. No, porque si no, muchas veces lo voy a poner a aguantar hambre y donde vaya a Egipto lo voy a sacrificar. No, el Dios Todopoderoso permitió que Abraham mintiera allá en Egipto, que volviera a Egipto, que hiciera una cosa, que siguiera con sus tradiciones. Pero mire lo que pasa allá con Abraham. En el versículo 1, Dios lo prueba. En el versículo 3, Abraham se levanta muy de mañana. ¿Y qué? Y tomó consigo, ¿qué tomó? ¿Qué tomó? ¿Cuántos siervos? Tomó 2. Él podía tomar 3. Inclusive podía tomar 4. Pero que solo tomó 2. ¿Por qué? Mire, yo me hacía esta pregunta. Uno que jalara a la bestia. Otro que
le atendiera con agüita. Eran 3 días de camino, ¿no? Mi pastor Isaac cuando dice, y después de 3 días de camino miraron el lugar. Otro que hiciera la comida, ya van 3. Otro que de pronto le colaborara a jalar el burro cuando esté cansado el otro. Bueno, que se lleve 3 o que se lleve 4. Pero ¿por qué se lleva solo 2? ¿Por qué se lleva solo 2? ¿Y sabe qué miraba yo ahí? Vuelvo y le digo, esto no es revelación. Ya la revelación está dada. Esto fue discernimiento. El 2, cuando él coge 2 de sus ¿qué? Siervos, él estaba mostrando Dios ahí a los judíos y a los gentiles. No estoy diciendo que uno era judío y el otro era gentil. No. Que quede bien en claro eso. No estoy diciendo es que uno era judío y otro era gentil. No estoy diciendo eso. Estaba representando Dios ahí por medio de esa orden que eran judíos y gentiles. Igual y mismo en una misma posición. ¿Cómo? Siervos. Ay, que es que yo soy judío. No, son siervos. Judíos y gentiles. Pablo lo dijo. Ya no hay judío, ya no hay gentil. No. Aquí ya se estaba viendo ese plan de redención. Cogió solo 2. Ahora, ahí pasa el versículo 5. Entonces dijo Abraham, ¿a quiénes? ¿A quiénes dijo? A sus siervos. Esperaos aquí, ¿con qué? Con el asno, y yo y el muchacho iremos allá. ¿Y qué? Adoraremos y volveremos a vosotros. Mire lo que pasa acá. Mire lo que pasa acá, iglesia. Si usted no quiere ver, es porque quiere seguir siendo ciego. Pero aquí Abraham, se dirige a estos 2 y les dice, espérenme aquí, ustedes no den un paso más. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? ¿Cómo adoró Jesucristo al Padre? Solamente el Padre y Jesús fueron ¿hasta dónde? Hasta la cruz, allá. ¿Y a quienes les dijo? Ustedes no pueden hacer nada. Ustedes llegan hasta aquí. ¿Se acuerda cuando Jesucristo les habló a los apóstoles y les dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? ¿No se estaba viendo ahí el plan de redención? Él les estaba diciendo a Abraham, a estos 2, o sea, a judíos y a gentiles, quietos ahí, ustedes no pueden dar más. Esto lo arreglo yo y mi hijo. Uy, qué bendición. Tremendo cuando aquí, pero no, a veces pasamos por Génesis tirando piedra. Hay que ver palabras claves, iglesia. Ahora, ahí en el versículo 6, mire lo que dice ese versículo 6. Y tomó Abraham, ¿qué tomó Abraham? La leña del holocausto. ¿Y en dónde la puso? Sobre Isaac. ¿Qué es lo que cargó Jesucristo? El madero, donde iba a ser crucificado. ¿Qué tenía que cargar Isaac? La leña, donde iba a ser quemado. Tremendo, ¿no? Y vuelvo, le digo, esto no es revelación, eso es una mentira. Yo hablar, qué revelación. No, esto es discernir las palabras que estaban escritas de nuestro Señor Jesucristo desde antes. Y aún si nos ven judíos, porque esto también puede llegar a Israel, mírenlo. No les digo, crea en mí, crean la palabra de Dios. Los que leen mucho la Torá. Y mirando ahí, dése de cuenta que en el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto, pero ¿quién fue el que tomó la leña y se la puso al muchacho? El papá. ¿Quién fue el que permitió que le pusieran ese madero a nuestro Señor? Nuestro papá Dios. Y lo mirábamos en el versículo antes, ¿se acuerdan? Quietos ahí ustedes.
ustedes ya no pueden hacer nada. Aquí lo arreglo es yo y mi hijo. Uy, qué bendición. Por eso es que uno necesita postrarse ante el Santo de Israel, al Rey de Reyes, y decirle, sabe que usted es un campeón, usted es el dueño de mi vida. Es decir, rendirse uno ante Él. Ahora, mire lo que dice el versículo 8. Ese versículo 8 es muy matador. Y dice, y respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y sigamos adelante. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Y yo creo que el Padre le respondió y le dijo, no se preocupe, Dios es tu proveedor, Él te dará las fuerzas. Sí, ahí hay un misterio muy grande. Y aquí podemos ver ese misterio. Le dijo, ten ánimo. ¿No es eso? ¿No lo animó Abraham a su hijo? No se preocupe, mijo. Dios proveerá. ¿No es darle ánimo al muchacho? Porque el muchacho va a desconcierto y lleva la leña y papá. ¿Y dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Él no le puede decir, fresco, mijo, que es usted. No. Él le dijo, sabe que no se preocupe. En pocas palabras, Jesucristo, o sea, hablemos de la figura Jesús, 100% hombre. ¿Eso no duele que lo traspasen? Que lo fueran a humillar. Él sentía como que, uy, no, pero me van a hacer todo eso. O sea, en pocas palabras, él dice la palabra en Isaías que él enmudeció y fue como oveja al matadero. Él se cayó. ¿Cómo iba Isaac? Como oveja al matadero. Papá, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cabrito? Y el papá le responde, no se preocupe, hijo, Dios proveerá. En pocas palabras, yo creo que el Señor Dios Todopoderoso, cuando le dijo, pasa de mí esta copa, el Dios Todopoderoso, ¿sabe qué le estaba diciendo a su hijo? No se preocupe, que tu Dios te levanta de los muertos. Eso era lo que le estaba diciendo. Ahí rápidamente pasemos al versículo 13. Ya miramos el hombre de fe. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de... ¿Cómo así? ¿Aquí qué? ¿Cómo vemos aquí a Jesús? Sencillamente, Jesucristo es el carnero. Jesucristo, no Jesús. Jesús ese era que hacía y esto y vivía en obediencia. Jesucristo, o sea, la unción, porque Cristo es unción, era lo que iba a permitir que Él resistiera y que lo resucitara. En pocas palabras, aquí Isaac no tuvo que ser sacrificado. Aquí podemos ver que Jesucristo toma el lugar ¿de quién? Del hombre. ¿Y qué? Y provee. ¿Qué provee? Lo que nosotros necesitamos, esa expiación de pecados. No para una, ni para 2, ni para 3 años. ¿Para qué? Para toda la vida. Ahora, mirando ahí, miremos el versículo 17 y con esto ya estoy terminando por hoy. El versículo 17 dice, bendiciéndote bendeciré y multiplicaré, ¿tu qué? ¿Tu qué? Tu simiente. En otras versiones habla de descendencia, pero aquí está hablando ¿a quién? Abraham. ¿Está hablando a quién? A Abraham. En pocas palabras,
ya para ir concluyendo. Abraham es el hombre natural y Abraham es el hombre espiritual. A Abraham, como hombre natural, le da las cosas materiales. Y a Abraham lo provee de lo sobrenatural. ¿Y qué hay? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ahí en el versículo 17 dice, bendiciendo ¿qué? Te bendeciré. ¿Y qué habla Efesios? Benditos somos con toda ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Espiritual. Aquí bendiciendo te bendeciré. O sea, le estaba diciendo, no se preocupe por lo que vayas a comer. No se preocupe por lo que vayas a adquirir. Busca primeramente el reino de Dios y eso va a llegar por añadidura. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra naturaleza humana y Él provee para nuestra naturaleza humana. Pero Él quiere que mantengamos presente que nosotros somos un espíritu y por lo tanto necesitamos también las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas congregaciones lo que buscan es la parte humana, o sea, lo material, lo que me sustenta, lo que necesito. Ay, sí, está bien que usted necesita un trabajo, pero antes de que usted adquiera un trabajo, ¿por qué no se pone en las manos de Dios y le dice, donde tú me pongas y a lo que tú me pongas, allí te quiero servir? Pero no, muchos pactan que eso es una herejía, muchos traen su ofrenda, ¿para qué? Para recibir una mejor remuneración, para recibir un mejor trabajo y para hacer otras cosas que no van conforme al poder de Dios. Amén. Ahora, versículo 18. En tu simiente que serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué? Obedeciste a mi voz. Obedecer a la voz de Dios. Óigase bien, obedecer a la voz de Dios es obedecer a estos tiempos a su palabra. ¿Quién obedece a la voz de Dios? El nacido de nuevo. El no nacido de nuevo, o sea, el viejo hombre, siempre va a querer, dice Pablo, viviendo en sus concupiscencias, en sus deseos, en familiarizarse con el pecado, que aquí lo han hablado, estar en paz con el mismo pecado. Yo pequé, pero eso no me preocupa, estamos, Dios me perdonará y ya. No, a uno tiene que preocuparle cuando uno está en pecado. Uno, no, pero yo, ¿qué pasó? No, pero se me fueron las luces. Dios mío, tenga misericordia de mí, de entrar si es posible en un tiempo determinado, pero determinado con Dios. No es de que no, es que estoy en la presencia de Dios y le fallé, yo no quiero estar hoy por allá. No, eso no es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es que aún estando aquí o estando donde esté, usted siente ese arrepentimiento. Y concluimos volviendo a Corintios, capítulo 2. Cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en esta noche terminamos con esta primera parte, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Lo vimos en qué? En Abraham con su hijo Isaac. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios.